tardes, noches o días, amigos. Sean bienvenidos una vez más a este su podcast Frecuencia Espectral. Les doy la más cordial bienvenida. Mi nombre es Daniel Amador. Y pues bueno, antes de empezar con los relatos de esta tarde, les quiero hacer la invitación para que también se suscriban a mis demás, que se suscriban a YouTube, me sigan también ahí, me den like y también compartan los videos que estoy subiendo de igual manera. Bueno, también me pueden seguir en Spotify, ahí también estoy subiendo mucho contenido. En las historias que estamos relatando aquí en YouTube también las pueden seguir en Spotify. Ahí también me pueden estar siguiendo en mis demás redes sociales que son TikTok, Instagram y Facebook. En TikTok estamos subiendo videos cortos de leyendas, historias urbanas. También estamos subiendo ahí contenido de historias. También ahí me pueden seguir, también se pueden suscribirse para que me puedan seguir. Y en Facebook igual me pueden estar siguiendo. Estamos subiendo historias, relatos, y en Instagram pues bueno, estamos subiendo fotos, imágenes de todo lo que está aconteciendo antes de empezar una grabación. Estamos subiendo ahí un poquito de material de este tipo, ¿verdad? También pueden ahí apoyar dando su like. De igual manera, si tienen alguna historia que les gustaría compartir, les gustaría que la narráramos aquí en el canal, pues bueno, me pueden escribir al correo electrónico que es frecuenciaespectral1@gmail.com.mx. Ahí también me pueden estar escribiendo, mandándome sus historias o sus experiencias. De igual manera, pues bueno, estamos tengo un canal en WhatsApp y en Instagram, igual con el mismo nombre de Frecuencia Espectral, y próximamente tendremos el chat espectral, donde ahí me pueden también estar contactando, mandándome sus historias para que la estemos narrando aquí con toda la comunidad espectral. Y pues bueno, también en cualquier de esas me pueden dar sus likes para que esta comunidad pueda estar creciendo. De igual manera puedan compartirme con alguien que le guste este tipo de historias, para que así vaya esta comunidad creciendo y YouTube vaya recomendando más videos, el algoritmo vaya viendo que les está gustando mi contenido y también los vaya recomendando y lo esté publicando más seguido. Y pues bueno, sin más por el momento, vamos a continuar con los siguientes relatos. Estos relatos que les voy a contar esta tarde son todos relacionados en el bosque. ¿Cuántas veces nosotros no hemos ido de paseo al bosque, ya sea acampar una tarde, una carnita asada en familia, celebrar un cumpleaños, o simplemente nada más ir a pasear, estar ahí descansando, estando en una cabaña, ahí pues disfrutando de la naturaleza, ¿verdad? Tomando el aire fresco. Ahí vamos a estar, también vamos a estos lugares a pasar un buen rato, a relajarnos, a quitarnos ese estrés de la vida cotidiana, del acelere de la ciudad, o desconectarnos un poquito de las redes sociales. Permítanme un ratito, amigos, porque estamos probando aquí con el sonido, tengo un poquito como que de eco. Estamos viendo cuál es el problema. Bueno, sí, ¿cómo tal se oye ahí? ¿Están escuchando bien? Bueno, ya soy un poquito mejor. Bueno. Disculpen, amigos, es que, bueno, aquí en los audífonos estoy escuchando un poquito de eco, pero creo que al parecer ya quedó un poquito solucionado, ¿verdad? Ya se ve un poquito mejor. Bueno, entonces con bueno, sí. Bueno. Creo que ya estamos bien. Creo que ya soy un poquito mejor, ¿verdad? Bueno, entonces como les comentaba, cuántas veces nosotros hemos ido a estos lugares, pues a quitarnos un poquito el estrés, ¿verdad? Despejar nuestra mente,
a distraernos un rato, alejarnos un poco de la monotonía, ¿verdad? Y qué bueno ir a estos lugares padrísimos, lugares enigmáticos, lugares que nos brindan paisajes hermosos. Hay lugares boscosos muy padres dentro de la ciudad o fuera. Hay lugares muy padres donde ir a acampar, donde se rentan cabañas, donde podemos pasar un rato ameno. Pero también he de recordar que en estos lugares, pues bueno, también existen leyendas, existen historias de bosques encantados, bosques embrujados o bosques donde se han visto seres que protegen estos bosques, seres elementales, como duendes, hadas, todo este tipo de presencias, este tipo de fenómenos, pues bueno, las podemos encontrar en estos lugares también. Y pues bueno, hoy las historias que les traigo esta tarde noche, pues bueno, son relacionadas a los bosques. Y el primer relato se llama Ladrones de almas. Esta historia nos la manda Gabriel Pombo y dice así: en aquel polvo rodeado de un bosque ancestral, donde las leyendas se entrelazaban con la realidad, decían que cuando el reloj marcaba la medianoche, su interior cobraba vida propia, y entonces unos entes fantasmales poseían los cuerpos y robaban las almas de quienes ahí se adentraban. Un trío de estudiantes decidieron aprobar que tal rumor era una superstición. Se aventuraron a internarse. Su viaje comenzó por la tarde, con un sol radiante y un cielo celeste, brindando alegría a ese sendero de árboles y pastos verdes, a orillas de un arroyuelo de agua cristalina. Los jóvenes no podían ocultar su gozo al contacto con la naturaleza amable. La pequeña comitiva se componía de Juan Carlos, el investigador jefe, su asistente y pareja, la bella pelirroja Sandra, y el amigo de ambos, Mauricio. Al caer la noche, mientras que amenizaba por la espesura, advirtieron que los sonidos familiares de la naturaleza se desvanecían. Los susurros del viento entre las hojas y el crujir de las ramas se extinguían, dando un silencio sepulcral que oprimía los sentidos. De improviso, un extraño resplandor iluminó el camino, revelando sombras danzantes entre los árboles. Esas figuras parecían humanas, pero sus rostros eran solo muchas manchas uniformes. Sin decir una palabra, los investigadores continuaron su travesía, sintiendo que la inquietante sensación del ser observado por ojos invisibles a medida que penetraban más profundamente en la arbolada, se cernían sobre ellos, como si las ramas retorcidas se entrelazaran para sellar su destino. Un murmullo apenas audible se filtró en sus mentes, cual eco de voces ondulantes. La realidad se desdibujaba, y las apariencias fantasmales se multiplicaban, adoptando formas incomprensibles. El líder juvenil del equipo advirtió que esas sombras empezaban a emitir sus movimientos. Cada paso, cada que daban, cada gesto que hacían, era replicado en copia perfecta por las figuras penumbrosas que los rodeaban. La paranoia se apoderó de ellos, mientras el bosque se volvía un laberinto en constante cambio. De repente las sombras tomaban formas humanas, adoptando los rasgos de cada uno de los jóvenes. Uno de los duplicados espectrales se les aproximaron. Sus ojos son pupilas fijos. En los tres originales, sin emitir sonido alguno, esos fantasmas tocaron sus contrapartes humanas, absorbiendo sus esencias en medio de un estremecedor silencio. Juan Carlos, ahora el último sobreviviente, se encontraba cerca por las sombras de quienes en vida fueran Sandra y Mauricio. Los duplicados lo observaban con ojos hambrientos, esperando su turno. Las ramas de los árboles se cernían sobre él. Los horribles espectros
no lo envolvían, y aquel silencio de muerte se rompió con su grito, ahogado por la angustia. Luego, una brillante humareda se encendió en el lugar. Una vez que la niebla se disipó, pudo verse entre los seres fantasmales a un cadáver viviente, de ropaje oscuro, que cubría su calavera con una capucha. El fúnebre jefe de los ladrones de almas iluminaba la niebla con su lámpara, y avanzando atravesándolos las sepulturas y lápidas esparcidas al frente de la iglesia abandonada. Cuando la luz del amanecer se filtró entre las ramas, la compañía recuperó su quietud habitual. Las sombras usurpadoras de cuerpos habían desaparecido. Ahora solo se oía el susurro del viento. Los expertos ancestrales habían cobrado su tributo de almas y aguardaban al acecho el interior del silencio del bosque. Pues bueno, amigos, esta historia nos la manda Javier Pombo. Como les decía, pues bueno, ¿cuántos de nosotros no hemos ido a estos lugares que son lugares donde uno va a descansar, va a apartarse un poquito de la monotonía? Pero como les recuerdo, estos lugares también tienen su lado oscuro, su lado enigmático y su lado mágico. Así que cuando vayamos a estos lugares, no lo tomemos a juego. Vayamos con una intención buena, y siempre que vayamos a hacer algo, pidamos permiso antes de entrar, para que así los seres que cuidan estos lugares, pues bueno, no nos hagan nada. El siguiente relato se llama La mujer del lago y nos la manda Esteban Cárdenas. Todo comenzó un viernes por la tarde. Mi tío Rodolfo nos prestó su casa de descanso, un viejo chalet de madera a orillas del lago escondido. Yo estaba con mi novia Emilia, mi hermana menor Sofía y dos amigos, Germán y Valentina. El plan era desconectar del estrés, pescar, hacer fogatas y pasar un fin de semana en la naturaleza. Pero esa noche, una tranquilidad que esperábamos se convirtió en un descanso a la paranoia más profunda. La casa era preciosa, aunque un poco deteriorada. El lago sereno reflejaba un silencio grisáceo que no auguraba buena climatología. Lo más inquietante era la ausencia de señales del teléfono, pero nos dijimos que eso era parte del encanto. Al caer la noche, ya habíamos encomendado las cosas y encendido la chimenea. Fue Germán que mencionó por primera vez la historia local. Dicen que años alguien se ahogó en el lago. Una chica, nadie sabe por qué, se metió al agua en plena madrugada, pero cuenta que a veces se le escucha llorar. Nos reímos como cualquiera que escuchara una leyenda de pueblo. Incluso hicimos bromas imitando los lamentos. Pero a eso de las 2 de la mañana, cuando ya todos intentábamos dormir, un sonido me hizo abrir los ojos. Un gemido largo y suave, casi como un quejido humano. Me senté en la cama, agudicé el oído y lo escuché otra vez, esta vez más claro. No era viento, no era un animal, era un sollozo. Me levanté, fui a la sala. Germán ya estaba ahí, con los ojos muy abiertos. ¿También lo escuchaste?, me preguntó. Asentí. Nos quedamos en silencio. Emilia se nos unió diciendo que no podía dormir, y entonces lo escuchamos todos. Un grito desgarrador desde el lago, femenino doloroso. Corrimos a mirar por la ventana, pero no vimos nada. La neblina había cubierto la superficie como si una sábana opaca. Valentina dijo que podía haber sido un zorro o algo parecido, pero sus ojos no lo decían con tanta seguridad. Decidimos regresar a las habitaciones, pero dormimos mal. A la mañana siguiente, Sofía tenía ojeras y dijo que había soñado con una mujer parada frente a su ventana. No la veía bien, pero sabía
que la estaba mirando. Pasamos el día explorando el bosque. Al principio fue divertido hasta que encontramos algo raro. Cerca de una zona con rocas hallamos un pequeño altar. Estaba hecho con ramas en forma triangular y en el centro había flores marchitas y lo que parecía un mechón de cabello. Una ofrenda, dijo Emilia, con incomodidad. Valentina quiso tocarlo, pero Germán la detuvo. No, no lo hagas. Volvimos a la casa sin hablar mucho más del tema. La tarde fue tranquila, pero la tensión flotaba en el aire. Esa noche el ambiente cambió por completo. Todo estaba más frío, más silencioso. El viento no soplaba y los grillos no se escuchaban. Parecía que el bosque contenía la respiración. Entonces, otra vez el grito, pero esta vez fue más cercano. Emilia rompió en llanto. Sofía no podía parar de temblar. Corrió a cerrar todas las ventanas y puertas. Nos encerramos en la sala sin saber qué hacer, sin señal, sin vecinos cerca. Éramos 5 personas enfrentando algo que no comprendíamos. Fue entonces que lo vimos. Una silueta frente a la casa, en la niebla, inmóvil. Era una mujer, o algo que se le parecía. Vestía de blanco, pero su figura era difusa, como si el aire temblara a su alrededor. De repente comenzó a caminar hacia nosotros. Valentín gritó. Emilia rezaba. Germán quería salir a enfrentarla, pero lo detuvimos. Nos atrincheramos, las luces comenzaron a parpadear y en un instante todo se apagó. La puerta principal crujió como si alguien pasara su mano por la madera. No sabíamos si gritar, correr o quedarnos inmóvil. Entonces un golpe seco. La puerta tembló y luego otra más fuerte. No estás sola, gritó Sofía, y todos giramos hacia ella. ¿Qué dijiste?, pregunté. En mis sueños no estaba sola, había algo detrás de ella, algo peor. Un estruendo nos sobresaltó, una de las ventanas estalló. Corrimos al sótano, era pequeño, lleno de cajas viejas. Cerramos la puerta y la atrancamos. Los llantos, los pasos sobrenaturales, los pasos sobre nuestras cabezas, las risas, todo se volvió una mezcla infernal. Allí pasamos lo que pareció una eternidad. Al amanecer, el silencio volvió. Salimos como con miedo. La casa estaba como la habíamos dejado, sin rastros de violencia. Empacamos todo en minutos y nos fuimos. Días después, mi tío Rodolfo nos llamó. ¿Por qué se fueron tan de repente?, preguntó. Le conté lo que pasó. Hubo un silencio largo y luego dijo: esa casa era de una amiga mía. Su hija se ahogó en el lago hace años. Nunca se recuperó de eso. Un día la encontraron en el bosque. Había hecho un altar. Dice que ofreció algo a cambio de volver a verla. Desde entonces nadie quiere quedarse ahí. Nunca volvimos pero a veces, en la noche, cuando el silencio es absoluto, cierro los ojos y aún puedo oír aquel grito. Un grito que no era de este mundo. Qué historia, amigos. Historia que me erizó un poquito la piel, ya que en lo particular, pues bueno, me gusta mucho lo que es el bosque, me gusta mucho estar en la naturaleza y son pocas veces las que he estado en el bosque. Por lo regular siempre he sido de entrada por salida. Nunca he pasado una noche en el bosque, que la verdad me encantaría pasar una noche en el bosque, ya sea acampando en una tienda de acampar o en unas cabañas. Me gustaría pasar ahí una noche y ver todo lo que pasa ahí en las noches. Créanme que ha sido una parte así como que he querido hacer. Y las veces que se ha organizado así en familia pasar un fin de semana así, pues bueno, por una por otra razón, pues bueno, no se ha podido o no se ha concluido pasar una noche en el bosque. Bueno, a lo mejor sea por algo es que no se ha podido realizar esta aventura
pasar una noche en el bosque o varias noches en el bosque, acampando en alguna cabaña. Pero bueno, continuamos con con los demás relatos. Este se llama Un lugar en el bosque y este nos los manda Alex Morales y dice: este lugar en el del bosque, del que se encuentran muchas historias, ya que allí se llevó a cabo un suceso bastante sangriento, en épocas en que los violentos golpearon nuestro país. Allí descubrieron lo que conocemos aquí como fosas comunes. Era un lugar en los que espeso del bosque, donde uno de los capturados después del paso de la guerra dio el lugar exacto donde estaban aquellos cuerpos. Efectivamente, se dice que encontraron alrededor de 32 cuerpos, pero a pesar de esto, el lugar quedó marcado. No sé si se sabe si almas en pena o espíritus malignos se apoderaron del lugar, ya que se llevó allí tan sangrienta desvivencia. El hecho es que las personas del poblado a su alrededor evitan aquel lugar porque dicen que se ven y se escuchan sucesos que no son normales, más que todo cuando llega la noche. Se asegura que es imposible pasar más de una hora allí, ya que no solo puedes ver y escuchar, sino que también puedes ser atacado por un ente que nadie puede definir, porque en realidad son pocos los que lo han visto. Perdón, amigos. Aún así, dos excursionistas de la ciudad decidieron pasar una noche allí para investigar qué tan reales eran los sucesos que de allí se decían. Querían experimentar por su propia cuenta lo que allí sucedía. Así que a las 7 de la noche estaban preparados con su tienda de campaña para pasar allí la noche. Los lugareños le pidieron que tuvieran cuidado, de que en verdad ese lugar no solo era escenario de sucesos paranormales, sino que allí ocurrían situaciones que se podían llamar más bien demoníacas, pero ellos estaban decididos a investigar lo que allí sucedía. Después de que ya había armado su tienda, se sentaron afuera a esperar a ver qué sucedía. El primer suceso extraño fue un pequeño viento, pero este viento hacía remolinos de hojas y suciedad del bosque alrededor de ellos y de su tienda, como si lo estuvieran rodeando. Aunque extraño, querían pensar que era un tema del clima y que el viento en el bosque, eso era normal, que llegue de esa manera. Pero para corroborar que aquello era algo extraño, ese mismo ventarrón arrancó la tienda de su armadura y se lo llevó por el aire, dejando colgada en una copa de un árbol tan alto que ellos no iban a poder agarrarla. Después de esto, uno de ellos sintió un empujón tan fuerte en su pecho que fue a dar contra un árbol. Quedó semi-inconsciente. Mientras el otro intentaba ayudarlo, miraba a todos lados para ver quién había sido aquel que lo había atacado. Pero allí no había nada, ni nadie. Sin embargo, ese remolino de viento con hojas en el aire seguía alrededor de ellos. Cuando lo intentó parar a su compañero a ayudarlo para que se apoyara en él, vio cómo lo jalaban de un pie y lo derribaban de nuevo al suelo. Esa noche de luna llena se escuchó un bramido que hizo retumbar la tierra, como si un terremoto estuviera ocurriendo, pero solo pasaba en el espacio donde estaba. Aquel estaba semi-inconsciente, se acurrucó en el suelo porque sabía que lo que estaba viviendo era lo más terrorífico de su vida. El otro simplemente se agachó y lo cubrió con su cuerpo, intentando ayudarlo y darse ánimo para continuar. Cuando el rugido hubo pasado, intentaron volver a ponerse de pie, pero el hombre, que estaba bien, un jalón de cabello lo hizo ir de espaldas, tan fuerte que dice que no era de una fuerza humana. Cada quien intentaba ponerse de pie, pero un golpe, un estrujón o el simple viento que golpeaba con fuerza los derribaba de nuevo.
cómo salieron de allí arrastrándose y gateando como bebés, porque al ponerse de pie eran atacados. Cuando salieron del límite del lugar donde se encontraban aquellas historias, volvieron a escucharse allá en el fondo del bosque, una carcajada infernal que les hizo ponerse los pelos de punta. Volvieron al pueblo y contaron la historia, sin dar fe de lo que era lo que los atacaba, porque en realidad no pudieron ver nada, pero aseguraron que aquel lugar del bosque se ocurre sucesos inexplicables, pero más inexplicables y demoníacos. Híjoles amigos, pues cuántas veces no hemos oído este tipo de historias en bosques que hemos denominado que son bosques malditos o bosques encantados, ¿no? Son bosques donde pudo haber pasado muchísimo tipo de sucesos. Hasta aquí pasó muchos desvivimientos y por lo que damos cuenta, pues bueno, en esa época lo usaron como para depositar ahí, enterrar varios cuerpos. A fechas hemos oído en las noticias que, bueno, la maña ocupa este tipo de lugares para, pues bueno, enterrar y no quede evidencia de todos sus actos y todas sus fechorías. Y pues bueno, uno va al bosque pues esperando pasar un buen rato como en familia o vivir esta experiencia como les comento, ¿no? De pasar una noche a la luz de la fogata, contando historias, asando bombones, cosas así. Pues bueno, estos relatos suceden y pasan, o muchas veces son testigos de avistamientos de brujas o de luces, que muchas veces nosotros los llamamos avistamientos no humanos, avistamientos que hoy lo vemos como naves espaciales o ovnis. Este tipo de fenómenos se da mucho por las energías que guardan estos bosques. Este lugar está plagado de energías, como les repito, están llenos de seres elementales que cuidan y viven en estos lugares. Y pues bueno, ellos protegen y cuidan de manera feroz estos lugares para que pues bueno, los hombres, los humanos no transgredan estos lugares y no los destruyan y no los contaminen más. Y pues bueno, continuamos con la siguiente historia. Esta se llama El día que el bosque me quiso devorar. Me llamo Jonás, nací en un pequeño y olvidado pueblo de las afueras de la ciudad, muy cerca de un frondoso y enorme bosque, compuesto en su mayoría por viejos pinos y abetos. Arces, crecí en una familia que por tradición ha sido cazadores. Mi padre era un hombre alto, rústico, de brazos fornidos, y mi abuelo de carácter sereno y serio, y lleno de experiencias desde niño. Me incluyeron al arte de la cacería. Principalmente fue mi abuelo quien me enseñó que no se le debe quitar la vida a un animal en vano. Si no lo vas a comer, siempre me recalcó que el bosque y a los seres que lo habitan había que tenerles respeto. Con el pasar de los años, y gracias a las enseñanzas de mi familia, me convertí en un experimentado cazador a la temprana edad de 13 años. Rara vez fallaba en una presa, y a mi padre se sentía orgulloso de mí, a veces, pero a medida que entraba a la adolescencia, me volví rebelde y un poco arrogante. Algunas veces desobedecía a mis padres y me adentraba al bosque solo. Cazaba aves y animales pequeños, pero por puro entretenimiento. A pesar de las negativas de mi padre, discutimos muchas veces por esa razón. Un 21 de diciembre, día que marcaría mi vida para siempre, mi padre salió en su camioneta a la ciudad y me quedé en casa con el abuelo, pero me ganó el aburrimiento. Agarré mi rifle de caza y me fui al bosque, ignorando las advertencias del abuelo, a pesar de su insistencia de que no cazara solo ese día. El cielo estaba oscuro y hacía un poco de frío. Te congelaba hasta el alma. El bosque había una tranquilidad inmensa, incluso más de lo habitual. Solo resaltaban los ecos
de los disparos que retumbaban por todo el lugar. A este momento había abatido varias aves pequeñas y un zorro. Estaba a punto de desistir cuando miré, no muy lejos de mí, a un gran venado. Su figura era hermosa y su cornamenta majestuosa. Rápidamente apunté con el arma, pero había algunos árboles delante y no tenía un tiro limpio. A medida que buscaba el mejor ángulo, sin darme cuenta, me iba adentrando cada vez más en el bosque, hasta que llegué a un lugar donde jamás había estado. Era un pequeño claro con un riachuelo de agua cristalina. Ahí estaba el animal, a unos pocos metros. La apunté con la seguridad de que esta vez no se me iba a escapar, pero algo me llamó la atención. El bosque se quedó en absoluto silencio. Aquel animal me miró fijamente con una mirada penetrante y unos ojos negros como el vacío. A través de la mira del arma vi cómo el venado comenzó a crecer y a alcanzar un tamaño absurdo. En medio ya no me dejaba ni pensar y lo peor estaba por venir. El venado se empezó a erguir en dos patas, adoptando una forma antropomórfica, con brazos como de humano, pero largos, terminados en filosas y curvadas garras. Su cabeza quedó en puros huesos, sin esos ojos negros, solo dos agujeros oscuros y profundos, como cavernas. Estaba desconcertado ante aquella imagen, paralizado, de pánico, sin poder mover ni un solo músculo. Se me hacía difícil incluso respirar mientras aquellas criaturas se acercaban a mí. De pronto sentí una voz dentro de mi cabeza, en un lugar indescifrable, pero que de alguna manera entendí. Mencionó su nombre imposible de pronunciar con palabras y me dijo: con la naturaleza no se juega. Acto seguido, todo se oscureció. Recobré la conciencia en la camioneta de mi padre, rumbo al hospital, con una fiebre altísima, temblores y escalofríos. Actualmente, casado y con una familia, sigo cazando, pero con una visión mucho más respetuosa hacia el bosque, recordando para siempre aquel encuentro sobrenatural donde casi pierdo la vida. Seguir consejos, respetar a los seres vivos y no ser arrogante ni imprudente. Puedo evitar que te enfrentes a una situación donde descubras cuán frágil puede ser la vida ante la furia de la naturaleza. Esta historia la encontré en Historias para no dormir. Si me gustan escuchar relatos e historias de terror, también hay en Facebook. Aquí también pueden buscar a esta página. Se llama Historias para no dormir. Ahí la verdad yo saco algunas de mis historias que les comparto aquí. La verdad son muy buenas, son escalofriantes y pues bueno, hacemos una mención a esta página para que al rato no nos reclamen los derechos de autor. Pero bueno, por lo que relata esta historia, yo pienso que lo que él se encontró fue un Wendigo. No sé si hayan escuchado de estos seres, de los seres Wendigos. Son seres, ¿cómo se les llama? Se me fue el nombre. Críptidos, son seres críptidos, son un ser críptido que ocurre mucho en lo que es muchos avistamientos lo que es en el bosque de los Apalaches, muchas historias de este ser, de un Wendigo. Este ser se caracteriza por eso, por tener una forma humana y cabeza de un alce, con tener estas astas grandes y enormes y garras. Este ser se caracteriza mucho en avistamientos en este tipo de lugares. Y bueno, también en algunos otros bosques se le ha visto y lo han llamado así los lugareños o las personas que han ido a los bosques a pasar una tarde o estar ahí y lo han visto y se le conoce como Wendigo. Entonces yo creo que este amigo, tuvo un avistamiento de este ser, de este críptido,
Y pues bueno, también lo pueden buscar ahí en YouTube, las historias de este ser, más detallada de lo que es el Wendigo, de este ser críptido. Yo creo que más adelante también les voy a traer un tema sobre los críptidos, de los críptidos que se han visto en algunos lugares. Críptidos como que es el Wendigo, el Skinwalker, el Bigfoot, el Sasquatch, todos estos seres que la naturaleza no, o los científicos nos dan explicación a su existencia, pues bueno, les llaman críptidos, son parte de la zoología que los científicos no han encontrado alguna explicación de su existencia o de por qué estos seres están en este plano. No sabemos si son seres de otra dimensión o seres que ya habitaron estos bosques que data de siglos, de años, de miles de años. Y pues bueno, yo creo que podría ser algún eslabón perdido. Y pues bueno, estos procesos que se les denomina críptidos porque no se les da como tal una denominación, un nombramiento científico, como se les da a algún otro animal que ya es visto encontrado por la naturaleza, y pues bueno, se les da un nombre científico. Y a estos seres pues no se les da ese tipo de nombre porque no han encontrado algún indicio, algún resto, algún resto más, bueno, de estos animales, un hueso que les dé que existe o que pudo haber existido o que exista por el momento. Entonces por eso que se les da este nombre. Entonces cuando vayamos al bosque, pues bueno, tengamos mucho cuidado de estos seres elementales. Y pues bueno, amigos, continuamos con la última historia. Espero les esté gustando estas historias aterradoras. Y pues bueno, continuamos con la siguiente, que se llama El silencio del sendero. Esta historia nos la manda Julián Romero. Era otoño cuando acepté el puesto como guardabosques en la reserva natural El Silencio, una zona boscosa apartada en la sierra, no muy lejos de la frontera con Chile. A mis 39 años, después de una vida de la ciudad y un divorcio que me desgastó el alma, necesitaba tranquilidad. Creí que la naturaleza podía curarme. Me equivoqué. La primera semana fue tranquila. Mis jornadas consistían en patrullar los senderos, monitorear cámaras trampa, revisar señales de animales y asegurarme de que los visitantes respetaran las reglas. Dormí en una pequeña cabaña de madera, provista por la reserva. Era austera pero cómoda, sin electricidad, con radio de onda corta y una estufa a leña que se volvió mi única compañía cuando caía la noche. Todo cambió el día que encontré el árbol. Fue una zona que, según los registros, nadie patrullaba desde hace años. Una quebrada angosta, con niebla densa y musgo en cada superficie. El árbol estaba muerto, alto, con ramas retorcidas que se alzaban como huesos ennegrecidos. Lo extraño era su forma, sino lo que había colgado de él. Decenas de pequeñas figuras hechas con ramas y pelo humano, trenzado. Parecía amuletos o talismanes. Noté un olor extraño, no putrefacción, sino sangre seca, un hedor óxido que se me metió por la nariz y no me abandonaba en todo el día. Esa noche algo golpeó la puerta de la cabaña. 3 toques lentos. Miré por la ventana y no vi nada, salvo el bosque quieto. Y el silencio era tan profundo que dolía. Me convencí de que fue un animal, tal vez un oso, y volví a acostarme. Pero los golpes se repitieron exactamente a las 3:13 de la madrugada, durante 3 noches seguidas. El cuarto día encontré una figura como las del árbol, colgado en la manija de la puerta. Estaba húmeda, como recién hecha. Me puse los guantes y la arrojé al fuego. El pelo crujió con un olor nauseabundo. Esa noche tuve pesadillas. Soñé con el árbol. Estaba vivo y respiraba. Y en su tronco vi rostros humanos que me observaban desde la corteza.
Uno de esos rostros era el mío. Al despertar, sudado y tembloroso, decidí investigar. Fui a la casa principal, donde estaba el archivo viejo de la reserva. Ahí encontré mención a un incidente de 1986. Un guardabosques llamado Sebastián Morúa había desaparecido sin dejar rastro en esa misma quebrada. En el reporte se leyó una frase escrita a mano: no se debe talar el árbol, es una advertencia. Volví a la zona del árbol, seguí ahí, pero ahora a su alrededor había más figuras. Cientos, todas miraban hacia la cabaña, con sus cabecitas deformes y los cabellos negros, ondeando como si respirara. Esa noche fue la peor. Me despertó un sonido agudo, como un silbido dentro de mi cabeza. Al abrir los ojos, vi que la radio de onda corta se encendía sola y me susurraba mi nombre. Julián, Julián, vuelve al árbol. La cabaña estaba helada. El fuego se había apagado, aunque la había cargado hace apenas unas horas. Cuando intenté salir, la puerta no abría, como si algo del otro lado lo empujara. Tomé mi linterna y salí por la ventana trasera. El bosque estaba envuelto en una neblina que no era natural, no era niebla, era algo denso, espeso, con olor a humedad y tierra mojada. Algo más, algo que olía a tumba abierta. En medio de esa bruma vi una figura alta, más alta que cualquier hombre. Caminaba erguida, con pasos lentos, arrastrando una especie de bastón hecho de huesos. No tenía rostro, o mejor dicho, no tenía muchos. Todos los rostros de las figuras del árbol parecían pegados a su cabeza, como una máscara compuesta de gritos congelados. Corrí, no miré atrás hasta que llegué a la casa principal. Allí me encerré y pasé el resto de la noche sin pegar un ojo. Cuando salió el sol, no había rostro de nadie, ni de niebla, ni del ente, pero sí del árbol, porque ahora había dos. Un nuevo, igual al anterior, se alzaba frente a la cabaña y en sus ramas colgaban una figura. Era diferente a las demás. Tenía mi uniforme. Renuncié ese mismo día. Me llevaron en helicóptero. No le conté nada, cómo hacerlo, pero desde entonces, cada noche a las 3:13, escucho 3 golpes en mi puerta. No importa dónde me encuentre. Soy Julián Romero, y esto no fue un sueño, esto fue real, y creo que algún día tendré que volver. Al árbol aún me llama. Bueno amigos, qué buenas historias tuvimos esta tarde noche. Espero les haya gustado. Espero hayan disfrutado de estas historias de terror, acompañadas de una buena bebida, de la bebida favorita. Y pues bueno amigo, antes de despedirme quiero volver a hacer la invitación a que se suscriban a mi canal, se suscriban a YouTube, activen la campanita, le den like a mis videos y los compartan para que así el algoritmo de la plataforma, bueno, pues vaya recomendando mis videos y poco a poco esta plataforma vaya creciendo un poquito más. Y también me pueden estar siguiendo en Spotify, también está esta historia, ahí también me pueden seguir y también me pueden ayudándome 5 estrellitas y de igual manera compartiendo mis historias a personas que les gusta lo paranormal. De igual manera también me pueden seguir en TikTok, en Instagram y en Facebook. En TikTok estoy subiendo también contenido, historias cortas de leyendas, historias urbanas. Ahí también pueden estar siguiéndome y compartiendo mis videos y dándole un like a todos mis videos que subo en TikTok. O de igual manera, si ustedes tienen alguna experiencia, algún relato paranormal que les haya pasado, ya sea ustedes o algún familiar, bueno, pues me lo pueden escribir a mi correo electrónico que estará apareciendo aquí abajito, que es frecuenciaespectral1@gmail.com. Ahí también me pueden estar mandando sus historias, o de igual manera tengo un canal en
en WhatsApp y en Instagram. Ahí también me pueden buscar como Frecuencia Espectral. Ahí también estoy subiendo fotos e imágenes de lo que va a pasar antes de grabar el video y de lo que va a tratar el tema. También pueden estarme siguiéndome. Igual en Instagram me pueden estar mandándome sus historias. Y pronto también tendremos el número del WhatsApp espectral, donde también me pueden estar contactando, me pueden estar mandando sus historias ahí de igual manera. O igualmente, si quieren que los salude, que les mande un saludo, bueno, también ahí me pueden escribir y me pueden estar mandándolo. Y pues bueno, recordarles que la noche es oscura y llena de terrores. Nos vemos en los próximos relatos. Hasta la próxima. Bye bye.